Y miren lo que va a pasar. Están peleando o discutiendo. El hombre de anteojos tiene un revólver calibre 38 en la mano. La discusión va subiendo de tono. Y ahí va a esgrimir el arma y va a pasar esto. ¿Puede ir preso el jubilado? Bueno, que si tiene 74 años, que los dos vecinos, mucho más grandes que él, eran un peligro y que lo iban a matar. El jubilado se defendía y disparó por error, pero fue razonable y proporcional. Y bueno, muchas de estas cosas y más hablaron en estos días respecto a este caso. El acusado, Rafael Horacio Moreno, el jubilado ex policía federal. La víctima, Sergio David Díaz, 40 años, conductor de la línea 109. ¿Puede ir preso o por ser un jubilado todo el proceso es en vano? ¿Puede argumentar legítima defensa? Dos hombres grandes que te increpan. ¿Es un motivo justificante para repelerlos de esa manera? Una Navidad que se supone que debería ser tranquila, un poco de festejos, normal, algo de música, tolerable, no molestar al otro, no estar hace 5 horas con música, como pasa en muchos barrios del conurbano bonaerense y en el país en general, pero el conurbano bonaerense particularmente parece ser como una especie de selva, un lugar muy hóspito, por así decirlo, de situaciones de tensión, violencia, intolerancia y de tolerancia justamente de sucesos o hechos disvaliosos para el prójimo, y por miedo la gente no dice nada, no hace nada, se queda en el molde, llama a la policía tampoco aparece en el lugar. Entonces es como una tierra de nadie, entre los que no pueden hacer nada porque están atrincherados, presos en su barrio por miedo a represalias, y por el otro lado también gente que se va al otro extremo y pasa lo que vemos en el caso del día de hoy: discusión vecinal, música alta, altercado, empujones, un disparo mortal en el abdomen y posteriormente la intervención de la justicia. Lomas del Mirador, 25 de diciembre a las 6 de la mañana. Una Navidad que debería haber sido de celebración terminó de la peor manera y era evitable. Sergio David Díaz, colectivero de 40 años, estaba reunido con amigos y familiares en la vereda de una casa familiar, disfrutando de su música que resonaba exageradamente por todo el barrio. Las cosas se salieron de control. Desde su casa, Rafael Horacio Moreno, un policía federal retirado de 74 años, llevaba horas escuchando el ruido. Según vecinos, la música alta ya había generado malestar en otros y no era la primera vez. Moreno decidió enfrentarlos directamente. Salió de su vivienda y fue hasta donde estaba el grupo. Bajen el volumen, exigió. No fue una simple petición, fue el inicio de una discusión tensa y mortal. El intercambio de palabras subió de tono rápidamente. En medio de la confrontación, Moreno hizo algo sorpresivo e inesperado. Sacó un revólver calibre 38 que llevaba con él. Unos segundos después disparó a quemarropa hiriendo a Díaz en el abdomen. La escena cambió por completo. Entre gritos y pedidos de ayuda, trasladaron a Díaz al hospital más cercano, pero no logró sobrevivir. Mientras tanto, Moreno permaneció en el lugar esperando a la policía, que llegó poco después para detenerlo. Fui yo el que disparó, confesó. Y también se secuestró el arma involucrada en el incidente. El caso desató una fuerte reacción en el barrio y en los medios de comunicación y redes sociales. Familiares y amigos de Díaz se acercaron a la casa de Moreno exigiendo explicaciones y justicia. Hubo momentos de tensión, pero también declaraciones contundentes. Liliana, la esposa de Moreno, salió a defenderlo. No es un asesino, es un hombre bueno que reaccionó porque estaba cansado de sentirse intimidado. Es un pan de Dios, afirmó. La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Folino, que imputó a Moreno por el delito de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, y esto está en el artículo 41 bis del Código Penal argentino, en el cual agrava la condena, la pena estipulada para este delito, el delito que sea, en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Por ende, pasaría de 8 a 25 años en principio la escala penal del homicidio simple, si no van por la teoría de un homicidio agravado, que ya lo vamos a ver. Y esa escala de 8 a 25 años que mencioné antes del homicidio simple, si van por esa teoría, pasaría a ser, con esta agravante en 1/3 que se aumenta el mínimo y el máximo, de 10 años y 6 meses a 33 años con 3 meses. Las circunstancias que rodean el hecho, el ambiente festivo, el conflicto vecinal y el uso de arma de fuego lo transformaron en un caso complejo. Ahora la justicia deberá determinar si lo que pasó fue un acto de defensa personal o una reacción desproporcionada a una discusión que nunca debió haber escalado. Mientras tanto, el barrio quedó dividido entre quienes señalan el hartazgo de Moreno y quienes reclaman justicia por una vida que se perdió en un contexto que jamás debió llegar tan lejos. Algo que también quería agregar es que circuló al día siguiente, o el mismo día, que familiares y amigos de la víctima
no querían dejar pasar a las ambulancias o a la ambulancia que quería asistir a la esposa del imputado, de Moreno, porque como no había llegado una ambulancia a asistirlo a Sergio, este colectivero, en el momento en que sufrió el disparo en el abdomen, no creían que esta mujer sea merecedora de una asistencia médica. Entonces bloquearon el acceso a la ambulancia, cuando esto podría incurrir tranquilamente en el artículo 194 del Código Penal por obstruir por vía terrestre la libre circulación, en este caso de la ambulancia, y eventualmente también un posible, imagínense que esta mujer se descompensaba y se moría y no podía ser asistida por un médico o un paramédico dentro de la ambulancia. Podríamos estar hablando también de una posible responsabilidad por homicidio culposo, el artículo 84 del Código Penal. En realidad, ahora está intentando custodiarla porque al principio vino una ambulancia y no pudieron trasladarla. Acá los vecinos están gritando. Fíjense ustedes a lo que se exponen estos vecinos enojados, para muchos entendible, para otros no lo es. Deberían haber dejado pasar la ambulancia más allá del proceso que está llevándose adelante en contra del ex policía. Una cosa no tiene que ver con la otra y además encima gritarle a la policía cuando no tiene nada que ver y simplemente está cumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos. Entonces es un delirio decirle toca para acá, para allá, que no sé qué, con vos no quiero transar, no quiero hablar. ¿Quién sos para hablarle así a un policía que está cumpliendo con su deber más allá de tu enojo? ¿Quién sos? Después, a continuación, les voy a dejar un pequeño fragmento que es muy interesante de lo que el fiscal va a solicitarle al juez, porque el juez de garantías es el que autoriza o no determinadas medidas, en este caso privativas de la libertad, y bueno, la imputación también que cree conveniente esgrimir en contra de este jubilado y cómo ve él el hecho a prima facie, primera vista, con lo que se tiene. Para ellos es un caso casi esclarecido. Acá hay tres cosas para analizar, Luis. Vamos por la primera. La primera es el tema del arma. Un miembro de una fuerza de seguridad o fuerza armada, lo primero que le enseñan es el tema de los seguros cuando va a manipular un arma. Sí. Este hombre no usó una pistola. Así que la pistola tiene seguro, el revólver no. Tiene un revólver 38 y se ve claramente cómo tira hacia atrás la cola del disparador y cómo queda con el dedo en el gatillo, listo para que el arma sea martillada y lo pueda matar. Y de hecho no necesitaba ser un gran tirador porque apuntó el 38, que es un arma de buen poder de fuego, se la apoya en el estómago y le tira. Por lo tanto es un tiro a quemarropa y cuando hicieron la pericia, en la ropa de la persona ustedes van a encontrar un tiro, van a encontrar fuego, van a encontrar granulación, van a encontrar pólvora, va a haber un enorme tatuaje y además el ingreso del disparo es un disparo a corta distancia. Eso por un lado pericialmente recontra complicado con el video. Desde el punto de vista de lo penal, hay tres posibilidades: legítima defensa, exceso en la legítima defensa y homicidio agravado. Yo esta mañana hablé con el fiscal, el doctor Matías Forlino, que es el fiscal de homicidio de La Matanza, y me dijo, está prendido, le estoy pidiendo al juez la detención y va a ir indagatoria. Y para mí, como mínimo, es homicidio agravado por el uso de arma, se puede agregar la premeditación y se puede agregar que es un miembro de una fuerza de seguridad. La única pena en expectativa para el homicidio agravado, sea con uno, sea con dos o sea con tres agravantes, la pena es de prisión perpetua. Otros aditivos extras a todo esto son posibles agravantes específicos dentro del artículo 80, agravantes del homicidio, que tienen una condena perpetua que antes les comentaba un poco por encima, y que son la premeditación de dos o más personas y la alevosía. El agravante exige matar con o mediante el concurso premeditado de dos o más personas, lo que supone la concurrencia de al menos uno de los intervinientes en calidad de autor, sin perjuicio de que la participación de los otros intervinientes pueda consistir en la realización de un aporte sustancial en la etapa preparatoria. En este sentido, pueden verificarse diversas hipótesis. Si dos de los intervinientes solo hacen aportes fundamentales al plan premeditado en la etapa preparatoria, en cuyo caso se tratará de instigadores o de cómplices necesarios, que está dentro del artículo 45 del Código Penal, otro interviniente intervendrá en la etapa ejecutiva dominando el hecho, o que lo hagan todos codominando el hecho a través de la ejecución de un tercero, etc. Tiene que haber al menos un autor,
agresor de conformidad con la exigencia del artículo 45 antes mencionado. Y en principio para mí sería atípico porque estamos hablando de Moreno, este ex policía, una sola persona, no hay dos o más personas, sería atípico, pero en los medios se habla cualquier barrabasada muchas veces. Para mí personalmente no sería tampoco alevosía porque se exige una circunstancia objetiva para la concreción de este actuar, de esta agravante. Se requiere que el sujeto activo, en este caso sería el policía o el ex policía, actúe certero y sobre seguro, o sea que no haya un riesgo en el actuar disvalioso del sujeto, un riesgo para la concreción del resultado, un riesgo para su salud, para su integridad, que de esa manera lo planificó de tal manera que no conllevaba un riesgo para sí y podía cometer el hecho sin ningún tipo de peligro para su persona. No es el caso. Tiene a estas dos personas enfrente, dialoga con estas dos personas, después empieza a discutir, está completamente bajo un posible riesgo de que lo sigan empujando, que sigan gritando, que se le acerquen, y fácticamente desde los hechos se ve que no hay una situación de completa seguridad e indemnidad para este ex policía. Por eso para mí tampoco sería alevosía. Ahora, ¿qué dice la ley y la doctrina respecto a la legítima defensa y cómo lo veo yo particularmente? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. En el artículo 34, el Código Penal dice que no son punibles, remitiéndonos a su inciso sexto, el cobrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrieren las circunstancias de agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La legítima defensa es uno de los pilares más interesantes y debatidos del derecho penal. Se trata de una causa de justificación que permita a una persona protegerse legítimamente de una agresión injusta, incluso cuando esa protección implica causar daño al agresor. Ahora bien, ¿qué significa realmente este concepto y de qué manera o cómo se aplica en el marco legal argentino? ¿Qué es la legítima defensa? De acuerdo con autores como Fontán Balestre y Soler, la legítima defensa es una reacción necesaria frente a una agresión ilegítima, actual y no provocada, dirigida contra bienes jurídicos. Este concepto, establecido en el artículo 34 del Código Penal argentino, contempla dos escenarios principales: la defensa propia, cuando alguien se defiende a sí mismo o a sus derechos, y la defensa de terceros, cuando alguien actúa en protección de otra persona. En ambos casos, la acción debe ser proporcionada y racional sin que medie provocación suficiente. Fundamentos y naturaleza jurídica. La doctrina coincide en que la legítima defensa se basa en la necesidad de proteger bienes jurídicos ante una agresión ilegítima. No obstante, existe un intenso debate sobre su fundamento. Una postura objetivista que sostiene que la legítima defensa reafirma el orden jurídico general, protegiendo el derecho en su conjunto, mientras que la postura subjetivista enfatiza que nadie está obligado a soportar lo injusto y por ende la defensa busca preservar derechos individuales. Un enfoque moderno y equilibrado, conocido como fundamentación compleja, combina ambas perspectivas. Esta perspectiva plantea que se debe proteger tanto al individuo como al ordenamiento jurídico en general, siempre evitando el abuso que podría socavar el monopolio del Estado respecto de la violencia, el poder de policía, el poder punitivo del Estado. Para que un acto pueda considerarse legítima defensa, tienen que tomar lugar tres condiciones esenciales, que son las siguientes. Número 1. Agresión ilegítima. La agresión debe ser una acción humana, antijurídica y actual o inminente. No se admite legítima defensa contra animales o cosas inanimadas. Por ejemplo, si alguien es atacado por un perro, no puede alegar legítima defensa frente al animal, aunque sí contra su dueño si éste lo usa como arma. Número 2. Necesidad racional del medio empleado. La reacción debe ser proporcional a la agresión sufrida, utilizando el medio adecuado para repelerla. Esto no significa que deba ser el único medio disponible, pero sí que sea el menos lesivo en las circunstancias concretas. Usar un arma de fuego contra un agresor desarmado, salvo que exista una diferencia física muy grande o una amenaza seria y probable desde la lógica de un hombre medio razonable, puede ser considerado excesivo. Número 3. Falta de provocación suficiente. El defensor no debe haber generado la agresión de manera suficiente como para justificar la reacción del atacante. Esto significa que no basta con una provocación leve o incidental para excluir la legítima defensa. El análisis de la legítima defensa tiene que saber también que plantea un debate sobre tres puntos claves también, que son el deber de huida, el exceso en la causa y el pretexto de la legítima defensa. Eso es muy importante. ¿Existe un deber de huir? La doctrina discute si la persona agredida tiene la obligación de evitar el enfrentamiento. Algunos autores como Zaffaroni sugieren que la huida podría ser necesaria si es una opción segura y razonable, especialmente en casos donde el agresor es inimputable, como un menor o una persona con discapacidad mental. Sin embargo, se reconoce que nadie está obligado a aceptar
causar un daño grave o a sacrificar su dignidad, como huir en situaciones que impliquen humillación o riesgo para la propia integridad. El exceso en la causa. El exceso en la causa ocurre cuando quien se defiende provoca de manera suficiente la agresión, pero luego reacciona desproporcionadamente. En estos casos, aunque el agresor actúe sin derecho, la defensa pierde su carácter de legítima y pasa a considerarse culposa, no dolosa. Por ejemplo, si alguien provoca una pelea y ante un ataque menor responde con un golpe letal, no puede alegar legítima defensa plena. El pretexto de legítima defensa es una manipulación deliberada del derecho. Ocurre cuando alguien provoca intencionalmente una agresión para justificar su posterior reacción violenta. Un ejemplo sería incitar a una persona que se la conoce por su temperamento explosivo, sus reacciones violentas o temperamentales, para luego atacarla bajo la idea de legítima defensa. En estos casos, la legítima defensa queda descartada por el actuar doloso desde el inicio. Contemplaba esta situación fáctica y aún así actuó. La carga de la prueba. La legítima defensa invierte el principio general de inocencia. Quien la alega debe demostrar que actuó dentro de los límites legales. Esto implica probar que existió una agresión ilegítima, que su reacción fue necesaria y proporcional y que no hubo una provocación suficiente. Los jueces, por su parte, deben evaluar los hechos desde la perspectiva del agredido en el momento del ataque, evitando juicios retrospectivos que ignoren las emociones y presiones de la situación. La evaluación de la legítima defensa no es abstracta, sino que depende de cada caso en particular su análisis. Por ejemplo, si una persona es atacada por un boxeador profesional o alguien que practica artes marciales de forma asidua, profesional, frecuente, podría ser justificado defenderse con un arma de fuego porque no es lo mismo que una persona común que utiliza sus puños para atacarte. También puede ser que si alguien roba un bien menor y el propietario ataca de forma letal, podría considerarse completamente desproporcionado porque realmente no era necesario. Además, el derecho penal argentino establece que no puede haber defensa contra legítima defensa. Si ambos actores alegan que se defendían, el caso debe analizarse cuidadosamente para identificar quién inició la agresión y si la respuesta fue adecuada. Ahora, muchos hablaba de que este hombre es mayor de 70 años y lo que se plantea del artículo 10 del Código Penal respecto a que, a disposición del juez, y esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque a fin de cuentas va a quedar sujeto a eso, dependerá del juez si considera pertinente que esta persona, si eventualmente es condenada, cumpla dicha condena de una forma alternativa, en este caso domiciliaria. Si se deniega, claro está que van a poder apelar y ver si pueden revocar esa decisión y de esa manera cumplir la condena de una manera un poco más favorable para el condenado de manera domiciliaria. No es lo mismo que estar dentro de una unidad penitenciaria. Ahora, ¿había otras opciones menos lesivas? ¿Era necesario sacar un arma y merecemos tolerar música alta durante tantas horas? Me gustaría que todo esto lo debatamos en los comentarios. Por lo pronto, yo veo un exceso en la legítima defensa, un exceso intensivo en la forma de repeler empujones con un disparo mortal. Y esto más allá de la diferencia física, siendo que solamente uno de los dos era el que empujaba y cuestionaba al jubilado respecto de la exhibición del arma de fuego, del revólver. Y tengo serias dudas también de que haya una falta de provocación suficiente por parte del jubilado a defenderse. Entonces, en definitiva, quedará a opinión de ustedes cómo lo ven y lo charlaremos en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.